Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Nuevamente reciban un cordial saludo y agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de estudiar algo de la palabra de Dios, de que les llegue algo a ustedes y yo pues también alimentarme de todas estas verdades eternas que dejó el Señor aquí para nosotros. Seguimos hablando de la oración, una arma poderosa que nosotros tenemos. Esta llega donde ninguno puede llegar y puede hacer las cosas que ninguno puede hacer. Hoy veremos algo interesante de lo que pudo ser una oración. Y lo más importante, una de las cosas que yo noto en la oración que vamos a ver en este día es orar sin expectativa, es decir, no esperando ver grandes cosas. Nosotros cuando oremos tenemos que estar preparados para ver cosas grandes. En el libro de los Hechos veo que había esto de la oración, era clave para ellos y cada vez que oraban algo sucedía. Y no sé cuando nosotros oremos si algo pasa, no nos daremos cuenta, pero algo pasa. Así que vamos a seguir con este tema de la oración, que todos lo necesitamos, arma poderosa y no cuesta nada. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nuevamente acercándonos a usted con gratitud como siempre, Señor, porque usted ha sido muy bueno, nos ha hecho cosas extraordinarias para nosotros, como dejarnos este medio importantísimo como es la oración, Señor, que podamos llegar al trono de la gracia para hallar socorro y todo lo que necesitamos, Señor. Ya no tenemos que esperar como el sumo sacerdote un año para entrar al lugar santísimo, sino que en cualquier momento nosotros podemos acercarnos. Eso sí, con reverencia, Señor, dándole muchas gracias por la palabra que nos dejó y las cosas que quedaron escritas que son para nosotros, Señor. Ayúdenos y despierte en nosotros el Espíritu para que nosotros podamos coger el hábito piadoso de leer la palabra, de congregarnos, de testificar, de invitar gente a las congregaciones, hacer obra, porque sí podemos hacer. Hay mucho que hacer y a veces pensamos que esto es solamente para alguien que se prepara en un instituto de unos 3 o 4 años. No, el que puede hablar ya puede hacer la obra del Señor. Pero si usted no despierta en nuestro espíritu, no pasa nada, Señor. Dándole gracias también por las personas que apoyan la obra misionera junto con nosotros aquí en la congregación. Dándole las gracias y pidiendo una bendición grande para sus trabajos, su familia, su economía, Señor, en el nombre de Cristo el Señor. Y saludos a todos los que están fuera del Ecuador. Donde esté llegando esto, reciban un cordial saludo. Sé que por lo menos a 14 países llegó y esto es muy importante y ojalá siga corriendo y sea glorificada la palabra. Y en este día, como siempre, pidiendo, Señor, que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros sea el Maestro, que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos del Espíritu Santo en el capítulo 12. Capítulo 12 del libro de los Hechos. El versículo 1 dice: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Cogió alguno? Bueno, esto era el pan de cada día, la persecución y la oposición contra la palabra de Dios. Ellos pasaban por muchas cosas que nosotros... Yo por eso no hablo de las persecuciones y todas las tribulaciones que vieron y que aquí... Porque no sé de qué estoy hablando. Nosotros no sabemos. La mayoría, o todos tal vez, no sabemos qué es eso de persecuciones y que... Como en este caso, estamos hablando de algo muy importante. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y seguimos leyendo, versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces la situación no era tan fácil como la tenemos nosotros hoy aquí.
Hoy es, como dicen, tillo ser cristiano. A cualquiera que se ve con una Biblia en la mano es cristiano. Pero vaya a saber, yo vi una vez acá, recién llegado al Ecuador, a alguien lo bajaron del bus, un bus urbano, y lo bajaron a correazos. Enternado, corbata, todo bien puesto y con una Biblia en la mano, y esa Biblia le servía de escudo para protegerse de los correazos que le tiraban, porque estaba robando allá, y cogen la Biblia como para que la gente, y cualquiera que lo ve, cristiano, y bien vestido, no como Miguel. Así que este era un tiempo muy diferente al que nosotros tenemos. Hoy es un paseo el ser creyente y todo esto, pero mató a Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Terrible. Ya este es el segundo, porque ya habían matado en el capítulo 7, ahí vemos a Esteban, otro mártir. Versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Esto de agradar a los hombres, como vio que esto les gustó a los líderes religiosos y todos estos que querían quitarse de encima a estos hombres que no paraban de predicar la palabra. Eran hombres que no estimaban preciosa su vida ni nada. Y algo dijo el Señor, que para ser un discípulo tiene que aborrecerse a padre, madre, todo, y aún su propia vida. Porque el creyente en ese tiempo andaba, pero con sentencia de muerte a todo tiempo. Entonces es tan importante ver estas cosas, lo que ellos vivieron y lo que estamos viviendo. Yo a veces pienso, si en este tiempo ellos regresaran, los apóstoles, y vieran lo que estamos haciendo, yo no sé qué dirían, pero dirían tal vez, qué tremendo sacrificio hicimos nosotros. Pagamos con nuestras propias vidas para entregarles un paquete de doctrina a esta gente, ¿y qué es lo que han hecho? Sería tremendo. Que Dios nos perdone siempre. En el versículo 4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pedro está preso, y pensaba tal vez sacarlo y decirle, bueno, ¿a quién soltamos? ¿A Pedro o a Barrabás? Por poner un ejemplo. La idea era aniquilar a Pedro. Pero Dios está en control. Pedro está preso. Yo recuerdo un hermano llegó una vez a la congregación y estuvo preso también. digamos que 8 días. Y cuando llegó a la congregación dijo, Pablo también estuvo preso. Le dije, sí, pero no por meterse en contravía, como se metió usted, por eso lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Él está en la cárcel, pero por el testimonio de Jesucristo y de la palabra. El mismo apóstol Pedro decía acá, recomendaba estas cosas en Primera de Pedro, capítulo 4. Él decía, estamos hablando de alguien que está preso, pero que es inocente. Él decía en el capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Le está diciendo, no se sorprendan de las pruebas, tribulaciones y todas esas cosas como si algo extraño les aconteciese. Es decir, como diciéndoles, eso es parte del cristianismo. Ese es el precio de seguir a Cristo. Así que no se asusten ni se extrañen, eso es normal. Pero era para ellos, para nosotros es otra cosa. Versículo 13, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo,
sois bienaventurados. Y a él le está pasando eso. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Y eso lo está haciendo Pedro. Pedro no estaba borracho ni alborotando por allá a la gente ni nada. Predicando la palabra. Así que, versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Él está padeciendo, pero por ninguna cosa de estas. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y lo está hablando alguien que es un cristiano. Y que le dijeron en Antioquía, cristiano. Y que sabe lo que es ser cristiano. Por algo dice, pero si alguno padece como cristiano. Porque hoy cualquiera es cristiano y andamos de cacheteo por acá. No se avergüence, sino glorifique a Dios con ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, como Pedro, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esa es la recomendación de alguien que ahorita está preso. Y no por homicida, ladrón o por entremeterse en lo ajeno ni nada de eso. Porque matan a Jacob y la gente les gustó eso, estuvieron contentos que lo hubieran matado, un problema menos dirían ellos, pero a la hora la verdad es un problema más que van a tener aquí. Ay, como eso les gustó, entonces dijo Herodes, cojamos a Pedro, que era el duro del grupo. Así que esto de agradar a los hombres, como decía Pablo, si yo todavía agradara a los hombres, no sería de Cristo. Y uno tiene que hablar la palabra clara y no cuidarse de nadie. Y no agradar a hombres, ni nada de eso. No cuidarse de hombres. Ningún hombre por aquí murió por mí, por ejemplo, para yo cuidarme de ellos en lo que hablo. El que murió por mí fue Cristo. Y es el que me mantiene y me sostiene. Y lo que Él diga yo lo predico. Y como Él lo dice. Así que Pedro está preso. Y se proponía sacarlo al pueblo y tal vez decir, bueno, ¿a quién quieren? ¿A este o a quién? Pero bien, llegamos al versículo 5, Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una congregación, una iglesia clamando a Dios sin cesar. Supieron que Pedro estaba preso y dijeron, clamemos a Dios. Convocaron la congregación, la iglesia, se reunieron y dijeron, vamos a clamarle a Dios por la libertad de Pedro. Porque ellos sabían, mataron a Jacobo y Pedro puede sufrir las mismas consecuencias de esto. Oremos a Dios. Y toda la iglesia hacía oración. De vez en cuando, a veces yo veo que iglesia o uno también se reunía, reunámonos, pero muchas veces unas oraciones que tal vez no van a ser contestadas por crecimiento numérico o crecimiento espiritual. Y el crecimiento numérico no es para pedirle a Dios en oración, sino testificar, evangelizar gente y traer y que crezca la congregación físicamente. Y si quiere crecimiento espiritual, no se ponga a orar, sino a leer la Escritura, porque si usted no lee la Escritura, usted no crece espiritualmente. Pero aquí la oración tiene un propósito, lo están haciendo con un propósito específico. Liberación del apóstol Pedro. Está preso y está en peligro.
Ya uno de sus compañeros ha muerto y a Pedro lo meten a la cárcel y mañana no sabemos qué va a pasar. Así que oremos, y aquí es donde tiene sentido la oración. Cuando hay ya un motivo específico, oremos. Y oraban sin cesar a Dios por él. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Herodes se proponía esa misma noche sacarlo. Y Pedro pegándose una ruca, pero de las buenas, dormido ahí en medio. Y la iglesia despierta orando. Y este Pedro es un caso. Pero así somos. Y así nos ama el Señor. Yo no soy de los que juzgo a ninguno de los que encuentro acá, porque yo no estoy en la misma situación. Pero Pedro duerme tranquilamente ahí. Está preso, han pasado cosas, pero él está durmiendo, está bien tranquilo. Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Esa oración que está haciendo la iglesia por el apóstol Pedro rompe cadenas, abre candados, abre puertas donde uno no puede entrar así tan fácil y sacar. ¿Quién de los discípulos iba a entrar y sacar a Pedro de allá? Pero el Señor escuchó esa oración y el ángel del Señor entró en la cárcel, una luz resplandeció. Cayeron las cadenas, se abrieron los candados y quedó libre Pedro. Pero me gusta lo que el ángel hace. Toca en un costado a Pedro y dice: levántate. Pero yo aprendo de esto, que el ángel tampoco llega a decirle a Pedro: oye, la congregación, la iglesia está que ora por ti y tú aquí durmiendo. Yo aprendo todo esto tranquilo. No le acusan de nadie, de nada, como lo hacemos nosotros. Es crítica para eso, vea, durmiendo ahí, en lugar de estar orando. Bueno, nosotros es una cantaleta ahí. Pero el ángel lo que hace es tocarle un costado a Pedro y le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Versículo 8. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Pero el ángel no hizo nada de lo que Pedro podía hacer. Levántate, cíñete las sandalias, amárrate la túnica y sígueme. Yo aprendo acá y en muchos pasajes que Dios no va a hacer lo que yo puedo hacer. Solo le habló y todo lo demás. Dios hizo lo que Pedro no puede hacer: abrirle los candados, soltar esas cadenas y que caigan. Pero lo que Pedro podía hacer, tuvo que hacerlo. Dios, para mí, no es un Dios que apoya la vagancia, que va a hacer lo que yo puedo hacer. Como me decía un hermano una vez: pero es que ahora los creyentes son bien cómodos. Están orando y pidiéndole a Dios por decir algo por una escoba. Le da la escoba y esperan que Él venga también a barrer. Y así somos muchos. Pero Dios no hará lo que yo puedo hacer. Lo que no puede hacer Pedro, lo hizo Dios. Y le dice: sígueme. Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se separó de él. Pasaron la primera, la segunda guardia y nadie los vio.
y la puerta, la principal, la que daba a la calle, se abrió sola. Bueno, ahí estaba Dios. Y el ángel hizo y Dios hizo todo lo que Pedro no podía, ponerlo en la calle. Y ya estando en la calle, ahora sí dice, sálvese quien pueda, arranque y mire qué va a hacer. Pero lo que usted no podía hacer, ya lo hizo el ángel. Así que pasaron una calle y luego el ángel se separó de él. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ellos esperaban era que Pedro también corriera con la misma suerte de Jacobo. Pero Dios me ha librado de las manos de Herodes. Este sabía, yo estoy en peligro. Y Herodes quizás busca mi vida. Pero supo que estaba en peligro y que Dios lo había librado. Eso es lo más importante. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. No sé qué hora sería, pero están de noche por acá. Esa misma noche Herodes quería sacarlos, pero ahí en la casa de Marcos y todo esto, ahí estaban orando. La iglesia estaba reunida orando y clamando por el apóstol Pedro. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Dios ha respondido a esa oración. Mire, tremenda oración, poderosa, y vea todo lo que hizo Dios y lo que puede hacer una iglesia que ora por alguien y por algo específico, ¿sí? Cosas que que nosotros no podemos hacer y todas estas cosas, Dios las hace. Echamos mano de la oración, que eso sí podemos hacer nosotros. Así que Rode escuchó, dijo, Pedro está aquí y Dios ha contestado la oración. Y parece que fue la única que entendió todo lo que estaba pasando ahí. Y Pedro estaba en la puerta, versículo 15. Y cuando la chica, volvamos a leer el 14 y el 15. La cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, lo vieron y se quedaron atónitos. Esto es lo que yo llamo una oración sin expectativa, donde uno no está esperando resultados ni nada. Esto les sorprendió. Ellos le dijeron, estás loca, ¿cómo que Pedro está por acá? ¿Cómo es que va a salir de la cárcel? Yo no sé la oración de quién contestó el Señor ahí, porque veo mucha incredulidad aquí. Pero por eso digo yo, las oraciones en grupo, en un buen grupo, tal vez como estaban acá, son importantes. Porque a alguien escucha Dios. De todos, a alguno escuchó Dios, porque lo que dice este hombre, dicen acá, estás loca. ¿Cómo así que está libre? Y ella pudo decirle, pero si estamos orando por la libertad de Pedro, Dios ha escuchado la oración nuestra y lo ha liberado y está aquí con nosotros. Regocijémonos y démosle gloria a Dios. Pero no, debe ser su ángel. Increíble, el versículo 16, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron,
y le vieron, se quedaron atónitos, diría, ¿y qué hace Pedro aquí? Esta es una oración donde digo, no hay expectativa, no estamos atentos, alerta, a ver qué es lo que va a hacer Dios en esta noche, qué va a pasar con Pedro. Pero Pedro será salvado esta noche de las manos de Herodes. Pero atónito, ¿y qué hace Pedro? ¿No estabas preso? Yo creo que entraron y si Pedro no está ahí, dirían, no, sigamos orando para que Pedro se vaya o alguna cosa. Son oraciones donde nosotros no estamos más pendientes de la petición que le hacemos a Dios, de las palabras que le decimos, que de la respuesta del mismo Dios. Cuando dice uno, quiero ver lo que Dios va a hacer y está pendiente es de la respuesta de Dios. Si Dios permite, el próximo miércoles vamos a ver una oración con expectativa. Es lo contrario de esta, pero esto me llama mucho la atención y me asombra que cuando Dios responde la oración aquí, atónitos, Pedro, ¿y cómo así? Tal vez le preguntaron, ¿y cómo saliste de allá? ¿O quién te sacó? ¿O qué? Yo pienso, no sé si sería Rode a la que escuchó Dios, a alguien escuchó Dios en ese montón. Alguien de fe estaba orando por Pedro ahí. Como les dije, esto es lo importante, porque a alguien escucha Dios. A alguno escuchó. Así que estaban atónitos, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callase, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar a ponerse a salvo por allá, porque al día siguiente va a ser el alboroto aquí. Entonces él le dijo, cállense, déjenme, y no creo que estaban, era, gracias Dios, llegó Pedro, o quizás algunos estarían ahí, otros diciendo, uy, ¿y Pedro? Ya llegó Pedro, ¿qué estaba haciendo? Ya me imagino, porque en los grupos de oración hay de todo, pero sí hay algunos que van esperando respuestas de Dios. Se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y los guardas de aquí pagaron el precio de la libertad del apóstol Pedro, porque los encuentran donde tenían que estar, y así van a encontrar a otros, porque estas oraciones van a abrir otras cárceles y van a sacudir cimientos también. Ellos pagaron el precio de la libertad de Pedro, y digo, no sé qué recompensa dará Dios a una persona que inocentemente no supo nada, no se dio cuenta. Dios hizo algo que nadie lo pudo ver, sin embargo murieron. Herodes los mandó matar. Terrible. Pero vemos oraciones poderosas, pero sin expectativa. No esperamos ver cosas grandes. Yo creo que ellos estaban conscientes de lo que uno también puede pensar. Es imposible que Pedro salga de ahí. Pedro no va a salir de ahí. Tal vez dirían, oremos para que haya gracia a los ojos de Herodes y no pase nada, alguna cosa. Pero si yo oro a Dios por algo, es porque sé que Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. Ellos podían orar y Dios escuchó y les abrió la puerta y los sacó. Hizo el ángel. Pedro hizo todo lo que el ángel le dijo, y el ángel hizo lo que Pedro no podía hacer y dijo, ahora sí, está libre y váyase. Importante, pero mire lo que puede hacer una oración. Romper
abrir puertas, romper cadenas, abrir candados. 3 puertas pasaron y nadie los pudo ver ni nada. Y la puerta principal se abrió por sí sola, dice la palabra. Impresionante. Y esto es lo que uno dice, vale la pena orar, hablar con Dios. Pero cuando tengamos un motivo para orar, siempre oramos por algo así, pero es más pasajero. Pero qué bueno es cuando hay una petición de oración específica, real. Vamos a clamar por esto y vamos a ver lo que Dios puede hacer. Pero ya veremos otra, con expectativa. Una oración muy importante que siempre me ha gustado. Si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.